que más o menos lo que nos refleja es que Donald Trump ya tiene una base de electores bastante dura, y en otra de las encuestas Hillary Clinton está encima. Ahora, en Estados Unidos lo importante más que el porcentaje global de votos, lo importante es quién se hace de los estados clave, de los estados que pueden pasar al bando republicano o al bando demócrata de acuerdo a la elección. Hay que recordar que incluso ha habido presidentes como George Bush hijo que ganan la presidencia de los Estados Unidos, que ganan una mayoría en los delegados sin tener una mayoría de electores. Eso es lo que al final te permite el sistema electoral de los Estados Unidos, que incluso en momentos de debilidad electoral, momentos de derrota electoral, a través de una buena estrategia, a través de ganar estados claves, puedes hacerte de la presidencia de los Estados Unidos y por lo tanto de la Casa Blanca. Y al final el debate es si Donald Trump es como se pinta, es lo que es sus discursos, es su racismo, su xenofobia, sus frases bravuconas como la que dijo el fin de semana, que causó también revuelo, de que pedirá que se expulse a México de la Organización Mundial del Comercio, o si más bien veremos en los próximos días a un Donald Trump mucho más pragmático, un Donald Trump que tienda a irse hacia el centro buscando a votantes mucho más moderados que le permitan llegar a la Casa Blanca. Al final es una incógnita. Lo que sí queda claro es que el papel de México en todo este proceso ha sido, por decirlo menos, lamentable. El papel de México con su socio más importante y donde vive prácticamente un 15 o 20% de la población total del país, es decir, más allá de la frontera con los Estados Unidos, ha sido lamentable, primero porque no ha habido nunca una posición sólida del gobierno mexicano en torno a Donald Trump. Han sido frases que me parecen frases descabelladas, que en realidad no entienden lo que está sucediendo con el fenómeno Trump. El fenómeno Trump, si bien puede ser repugnante para muchos, lo que sí debemos de decir es que es un fenómeno que tiene que ver con una crisis de la democracia en Estados Unidos, con un modelo que ha generado enormes desigualdades, que ha generado una crisis de representación muy clara, sobre todo a nivel legislativo y a nivel parlamentario en los Estados Unidos. Y la diplomacia mexicana ha estado prácticamente perdida en esta discusión, sin una posición firme, sin una posición consolidada. A finales de la semana pasada, entre jueves y viernes, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que iba a trabajar con quien terminara ganando la Casa Blanca, sin importar si era republicano o demócrata. Creo que son estas posiciones que el mundo no entiende, porque el mundo, desde la Unión Europea, los países de Sudamérica, están condenando con mucha claridad lo que significa Donald Trump, las recetas de Donald Trump y este discurso xenofóbico que está detrás de todas sus alocuciones. Y sin embargo, en México no somos capaces ni siquiera de colocar sobre la mesa una postura adecuada, una postura clara, que no solo hable de las relaciones políticas y de las relaciones gubernamentales entre los dos países, que es, pues no, creo que no tendré duda al afirmar que es la relación más dinámica del mundo, es la relación más importante en términos comerciales, en términos migratorios, en términos de cooperación, y sin embargo nuestro país no es capaz no solo de poner este tema sobre la mesa, sino de decir que al final hay 20% de mexicanos del otro lado de la frontera, hay más de 20 millones de mexicanos del otro lado de la frontera, y que todos los días trabajan, que son honestos, que son personas que buscan el desarrollo de su familia, de su círculo privado, y que también han fortalecido la economía de los Estados Unidos durante muchísimos años. Por lo tanto, me parece que ha sido una gestión muy nociva, muy negativa por parte de la diplomacia mexicana, por parte del Servicio Exterior mexicano, pero también del presidente Enrique Peña Nieto, que no ha sido capaz de colocar su discurso y de hacer ver a los votantes de Estados Unidos que es fundamental que las relaciones entre México y los Estados Unidos se encuentren de mejor manera. Y otro tema a discusión es el tema de la seguridad. Hoy se liberaron, hace algunas horas, se liberaron los datos de homicidios que publica prácticamente con una periodicidad anual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y en donde vemos también a nivel nacional un ligero incremento. Pasamos de que hubo 20,000 homicidios en 2014 a 20,525 en 2015, es decir, un incremento pues de un poco más de 2%. Sin embargo, hay algunas entidades que muestran un incremento mayor, un incremento preocupante, sobre todo pensando en los últimos años, que se ha revertido la tendencia a la baja de los homicidios. Por ejemplo, está el caso de Jalisco. Jalisco registró en 2014 1,038 homicidios y estos pasaron a 1,229 en 2015, es decir, estamos viviendo
un aumento de poco más del 20% en solamente un año. Las entidades que siguen arriba en términos de homicidios son el Estado de México con poco más de 2,600, también tenemos a Guerrero con 2,400, con 1,541 encontramos a Chihuahua y con 1,089 tenemos al estado de Sinaloa. Es decir, Jalisco se coloca como una de las 5 entidades con mayor número de homicidios en el país. Esto estamos hablando de una realidad muy compleja, muy complicada, que nos habla de estas dinámicas que han existido en Jalisco en los últimos meses. No es todo, por supuesto, responsabilidad de la Fiscalía, aunque cuando hablamos de homicidios, cuando hablamos de guerra entre cárteles, entre el crimen organizado, los primeros que tienen que ser aludidos por este tipo de indicadores son, por supuesto, la Fiscalía General del Estado, pero también las distintas instancias federales que se encargan de estos temas. También las municipales tienen que responder. Hemos hablado con los comisarios, con los alcaldes en estos últimos días. Todos están conscientes de que la situación de la inseguridad no es la adecuada en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy platicaremos de muchísimos temas. Hablaremos de algo que está relacionado también con un asunto de regulación que tiene que ver con este transporte, yo diría semicolectivo de Uberpool. Hablaremos con el diputado Alejandro Hermosillo de Movimiento Ciudadano. También daremos un corte de cómo avanza el proceso de elección de los 2 comisionados faltantes en el ITEI, el proceso que se hace a través del Consejo Consultivo externo al propio Congreso del Estado, que le toca al final elegir los comisionados, y platicaremos un poco más, como ya lo hicimos en esta introducción, de las elecciones en los Estados Unidos. Les recuerdo los teléfonos en la cabina: 3122-4200, 3122-4266. También nos pueden mandar un tweet a @Zona 3 Noticias, así con número Zona 3 Noticias, y en WhatsApp al 3318 80 76 41. Volvemos. 9 de la mañana con 16 minutos. Estamos en cara a cara en este inicio de semana y saludamos en la línea telefónica al diputado Alejandro Hermosillo. Él es legislador de Movimiento Ciudadano. Alejandro, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, saludos a todos. Gracias por tomarnos la llamada. Alejandro, preguntarte, hoy daba en el periódico Mural una entrevista el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, donde hablaba del tema específico de Uberpool y decía francamente que Uberpool es una ilegalidad y que por lo tanto no lo iban a consentir en términos de su persecución como una ilegalidad. ¿Qué opinas de la declaración y si está ajustada a lo que se aprobó en los reglamentos? Yo lo que veo es más bien el gobierno del estado haciendo los mayores esfuerzos posibles por, desde el reglamento, cuidar intereses tanto de los sindicatos o de algunos amigos, porque realmente en la ley de movilidad no hay una prohibición expresa para que este tipo de empresas puedan realizar el servicio de compartir el auto. La restricción que tienen estas empresas para cualquier servicio que presten es que sea mediante la aplicación. Sí. Siempre y cuando las personas lo soliciten vía la aplicación, tiene absolutamente pues el respaldo de la ley para poderlo ejecutar. No pueden, es decir, ir recolectando personas por la calle. Lo asimilaban a transporte colectivo, pero la ley también es muy clara y habla de transporte colectivo como camiones cerrados, que tienen una ruta, que tienen un horario, que tienen tarifas establecidas. Entonces realmente es una modalidad de estas empresas que, a mi gusto y a la interpretación que le dan también los abogados de nuestra oficina, tiene totalmente el respaldo de la ley mientras se ejecute a través de la aplicación móvil. Entonces, yo realmente cuando escucho estas declaraciones, pues digo, estamos en teoría estamos buscando las formas en que las personas puedan utilizar menos el auto, podamos contaminar menos, pero cuando llegan alternativas que proponen que esto suceda, pues veo la forma que están buscando de que no camine y proteger más bien los intereses de algunas personas. Entonces sí me parece preocupante. Me preocupa que desde el reglamento quieran prohibir algo que en la ley no está prohibido, y en ese caso tendríamos que hacer las revisiones para que no quieran poner el reglamento por encima de la ley. Es decir, las presiones, diputado, ¿crees que vienen de dónde? ¿De los camioneros, de los taxistas? ¿Quiénes están presionando para que se ilegalice Uberpool? Yo la verdad no encuentro razones para... Digo, porque pensar que compiten con los camiones es medio iluso, ¿no? Sí, yo pensaría más bien que siguen en esta dinámica de cuidar los intereses de los taxis y que creen que esto les va a quitar pues todavía más pasaje, pero en realidad
estamos hablando de usuarios que ya están registrados en la plataforma, Sí. que tienen un vínculo con sus tarjetas de débito o crédito, que aunque se puede pagar en efectivo, tienen que registrar alguna en la mayoría de estas, y que finalmente lo único que está haciendo es dos usuarios que ya estaban solicitando el servicio, es decir, que no iban a irse en taxi, simplemente subirlos en un mismo vehículo. Entonces, a mí sí me parece pues que en vez de estar viendo cómo prohibirlo, debiéramos de estar viendo cómo generar este tipo de alternativas para otros sistemas de transporte, pues como los taxis, por ejemplo. Es decir, para que un solo taxi pueda llevar varios pasajes y por lo tanto el impacto medioambiental sea menor. A eso te refieres, Sí, pues ¿no? reduces costos ambientales y reduces costos económicos para los que lo utilizan. A mí me parece que los taxis pudieran dar este servicio. Evidentemente hay más riesgo en los taxis por no tener identificación Claro. de los pasajeros, pero no me parece que ese sea pretexto. Insisto, debemos de pensar en nuevas formas de movilidad en donde reduzcamos los impactos ambientales. Pero lo puedes hacer a través de una plataforma. Igual, si el sitio saca una plataforma, se registran los choferes y se piden los servicios a través de la plataforma, pues tendría la misma eficacia que el de Uber, ¿no? O que el de otras plataformas, ¿no? Y si estamos hablando Sí. de Jalisco como capital de la innovación, pues se me hace ilógico que estemos buscando cómo bloquear la innovación que tiene resultados positivos a la mira de todos. Ahora, también se ha hablado de introducir alguna reforma legislativa, algún cambio para dejar en claro este asunto de Uberpool y darle un encaje regulatorio mucho más claro. ¿Tú crees que con como está la ley es necesario hacer una reforma? ¿No es necesario? Digo, lo pienso porque al final creo que este tipo de modalidades se irán apilando, son modalidades que al final la creatividad y la tecnología te las permite, y estar abriendo el proceso legislativo cada que encuentre una nueva modalidad, una plataforma, me parece un poco absurdo. Totalmente. Nosotros no debemos de estar legislando a partir de las modalidades o los modelos de negocio de una empresa. Creo que la tecnología siempre nos lleva un paso adelante, la ley siempre va un poco más lenta, y estar queriendo ajustar y siendo tan específicos en cada nueva forma que estas empresas encuentren para conectarse con sus usuarios, me parece que no tiene mucho sentido. Yo creo que la ley actualmente, con la definición de empresas de redes de transporte, que dice que son las que prestan el transporte vía demanda, vía aplicaciones móviles, con eso queda perfectamente claro que mientras sea vía la aplicación, tienen posibilidades de, pues digamos, jugar con los vehículos y los usuarios para poder ajustar y mejorar la oferta. Entonces, yo no creería que sea necesario un cambio en la ley. Creo que si hiciéramos eso, iríamos siempre detrás, y no, lo que más bien creería es que debemos dejarlo abierto a que mientras sea vía la aplicación móvil y con reglas muy establecidas que ya las tienen, ellos tienen posibilidades de combinar este tipo de servicios. Algunos meses de que entró en vigencia la ley que regula estas plataformas, Alejandro Hermosillo, ¿qué balance haces? ¿Crees que se están aplicando adecuadamente? ¿Crees que ya no existe polarización entre taxistas amarillos y taxistas de plataforma o choferes de plataforma? ¿Cómo has visto la implementación? Yo creo que ha mejorado significativamente la relación entre estas plataformas y los taxis. Creo también que el hecho de haberles dado a los taxistas la posibilidad de adquirir su propio permiso y que ahora la Secretaría informe de los 4.500 taxistas que ya acreditaron sus 10 años de antigüedad, eso también ayudó a amortiguar un poco el impacto de estas nuevas plataformas. A mí también me preocupa un poco que pues ya tendríamos que tener el reglamento publicado, porque cada día sin reglamento, sin registro de las empresas en la Secretaría, pues no solamente estamos perdiendo los recursos del 1.5% que pudieran utilizarse en nuevos fondos, sino que también estamos dejando pasar la oportunidad de tener un registro más completo, de conocer un poco la origen y destino de los viajes. En balance me parece que es positivo. Seguramente en el camino habrá que ajustar algunas cosas. Hasta ahora creo que la ley está funcionando. Insisto, nos han venido buscando de varios estados como San Luis, como Querétaro, donde ya está sucediendo esto. Y creo que pues con los ajustes que sean necesarios, pero esto puede funcionar muy bien, pero no con el espíritu de querer ver cómo bloquear o cómo resistirnos a estas nuevas formas. Justo cuando pensamos en legislar a estas empresas, pensamos en las posibilidades que podía ofrecer el hecho de con la tecnología ayudar a la ciudad. Esta es una específica. El hecho de que se suban a un carro, pues ya lo hacen en taxis, pero el hecho de compartir sí reduce el número de vehículos. Hay datos del número de emisiones que se lograron reducir en la Ciudad de México a partir de Uberpool. Es algo positivo y ojalá la autoridad
pues se quite esa tentación de estar más bien viendo cómo bloquearla. ¿Los reglamentos le tocan a movilidad, a la Secretaría de Movilidad? Así es, la Secretaría de Movilidad... ¿Cuántos días tiene para emitirlos? Con el instituto tenían 60 días a partir ya se les fueron, de la ¿no? publicación, ya pasaron. Entonces, ya lo que han dicho es que en esta semana, y pues cuando fuimos ahí a platicar con el secretario de la Comisión de Movilidad, dijo que en esa misma semana se iban a publicar. Han pasado 2, esperemos que ya salga pronto y que no vayan a querer poner algunos artículos como superiores a lo que en la ley ya habíamos puesto. Es decir, ¿ahorita el Estado no puede cobrar el 1.5% de los viajes por no tener los reglamentos? Sí, no lo puede cobrar porque las empresas ni siquiera se han podido registrar, es decir, no hay un mecanismo de una ventanilla donde las empresas puedan registrar sus vehículos. Ahorita sigue como estábamos antes, simplemente respaldados en ley, pero sin estar habilitado administrativamente para hacer cualquier relación con el Estado. Las empresas siguen sin estar como en esta coordinación con la Secretaría de Movilidad y por lo tanto no se puede cobrar este porcentaje pues de impuesto, por así llamarlo. Pues habrá que ver cuánto dinero está perdiendo por esta omisión. Sí, en la Ciudad de México hicieron un cálculo aproximado y por mes eran cerca de 5 millones de pesos lo que estaba perdiendo, también porque se tardaron un poco en el reglamento. Alejandro Hermosillo, antes de despedir la comunicación, el asunto también que ha sido de actualidad de los mototaxis, que bueno, es un asunto que si bien estaba antes confinado a algunos municipios más bien de la periferia de la zona metropolitana, ahora es un asunto ya totalmente metropolitano, urbano, que está llegando prácticamente a las faldas de los centros históricos. ¿Qué opinas del tema de los mototaxis? ¿Si es posible regularlos o no? Y pues digamos que me des tu opinión sobre esta... al final este dilema que existe entre ser un transporte sumamente inseguro, pero que parece ser necesario para algunas zonas de la ciudad. Digo, lo primero que hay que decir es, esto solamente habla del caos que se vive en el sistema de transporte de nuestra ciudad, sí, con muy poco orden, sin una iniciativa tal cual de la Secretaría, sino siempre reaccionando ante lo que la gente va pidiendo tarde. Estamos hablando de que ya se habla de cerca de 4,000 mototaxis en la ciudad. Yo ya los he visto por el centro histórico, nos decía un representante de ellos que pues hicieron una prueba piloto para ver cómo funcionaba. Entonces, realmente la situación en la que estamos es como para mí la peor posible, porque ni siquiera tienen algunas reglas, ni siquiera cumplen con una tarifa establecida, ni siquiera tienen garantías de seguridad y el servicio lo siguen prestando a muchas personas. Creo que la salida para esto debiera ser la reestructuración de rutas tan anunciada, que debe de obedecer a la demanda de las personas, que debe de cubrir incluso esta situación de la proliferación de vivienda en las periferias, que debe de, pues, finalmente ayudar a que las personas estén realmente conectadas. Habrá algunos lugares donde hay un esquema de ley que se llama cuencas de servicio, que son finalmente como rutas alimentadoras de las rutas de transporte convencional, pero que no tienen un derrotero específico, es decir, que se van moviendo de acuerdo a cómo se los piden, pero más bien en las cuencas de servicio habla de unas camionetas, no tal cual los mototaxis. También la Secretaría tiene meses anunciando que van a proponer una nueva forma de cuencas de servicio para estos lugares. Sí. Tampoco ha sucedido. Lo que yo creo es que no podemos permitir que haya personas que no tengan oportunidad de estar realmente conectadas al servicio de transporte. Es una necesidad básica que en esta ocasión los mototaxis han cubierto, pero también creo que debemos de analizar de manera muy clara si este servicio es seguro o no es seguro. Hay países en el mundo donde está regulado, donde funciona, hay países donde no ha funcionado. Sí. Se habla de que es un transporte inseguro, decían en la Secretaría de Movilidad. Yo lo único que les pedía era que en el estudio que se comprometieron a entregar el martes pasado, que no han entregado, sobre mototaxis, fueran realmente objetivos y no establecieran si es seguro o no en base a sus opiniones, sino a estudios técnicos científicos, porque hablaban de que es muy inseguro, pero no ha habido una muerte acreditada en mototaxis y hay cerca de 50 o 60 por año en camiones. Entonces, creo que tenemos que ser más abiertos en la forma de analizarlo, pero lo que sí hemos dicho es, si se demuestra que este es un servicio inseguro, no tenemos por qué avalar en la ley ningún tipo de servicio que ponga en riesgo a las personas. Que el asunto, donde serían necesarios, perdón, diputado, son estas brechas, ¿no? Donde de pronto es muy complicado que entren camiones. Así es, y de hecho nosotros tenemos proyectado esta semana ir a una visita de campo porque
Había personas que decían, pues sí, desde el escritorio se dice muy fácil, hay que poner rutas, pero no han visto que hay lugares donde no entra. Entonces, Sí. lo que queremos es ver realmente esas situaciones, a ver si son pocas, si son muchas. Yo sí he dicho que donde pues no puedan entrar y sea necesario para que esté la gente conectada, pues se tienen que explorar nuevas formas, y si el Sí. mototaxi puede cubrir esa necesidad, pues no vería yo ningún problema en pues ponerles reglas muy claras y que funcionen. Y algunos Pero sí, mecanismos de seguridad también, ¿no? Para totalmente, complementar el proceso. absolutamente, esa es la clave, que tengan un seguro para sus usuarios, que Exacto. cumplan con reglas de seguridad y garantías, que tengan un precio establecido. La gente, hace poco el Informador sacaba Sí. un estudio, y las personas no opinan si es ilegal, si es legal, opinan que está subiendo de precio y que no les avisan, opinan que los ven pasar más rápido. O sea, problemas de regulación al final. Así es, entonces sí creo que se debe de abrir un poco la mente para analizar el tema y pues pensar en que no haya personas que no puedan cubrir esta necesidad. Diputado Alejandro Hermosillo, antes de despedirte, están llegando muchísimos mensajes de socios de Uber o de choferes que nos dicen que al final entienden que con esta modalidad de Uber Pool se deformó la concepción original de Uber de ser exclusivo, individual, ejecutivo, todo este tipo de cosas. ¿Qué responderías y si crees que en realidad está atentando este servicio Uber Pool a la naturaleza o a la esencia de lo que era Uber o lo que es Uber, digamos? No, cuando nosotros pensamos en legislar este tipo de empresas, pensamos en que es una situación de transporte que es ayudada vía la tecnología y que puede incluso tener también impactos positivos en términos ecológicos. No fue pensado para que vaya una sola persona, entre más puedan ir, por nosotros creemos que es lo mejor. Yo también he estado en comunicación con varios socios y les digo con completa honestidad, nuestra legislación, nuestro interés está finalmente en ofrecerle las mejores condiciones al usuario. Los socios y Uber se tendrán que poner de acuerdo, esa es una cuestión privada, pero lo que nosotros tenemos que garantizar es que el usuario tenga las mejores condiciones de movilidad y las mejores alternativas para que consideren dejar el auto en casa o utilizar menos autos. Entonces, sí creo que la empresa y los socios deben de ponerse de acuerdo, deben ajustar los modelos que sean necesarios, pero el Estado no es la prioridad, sino realmente proteger a los usuarios. Diputado Alejandro Hermosillo, gracias. Al contrario, Enrique. Muy buenos días. Y buen día a todos. Pues ahí está la opinión, un tema muy polémico. Vamos a ir al corte, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 35 minutos, muchos mensajes de WhatsApp que en unos minutos leeremos, sobre todo el transporte público, pero también de las elecciones de los Estados Unidos. Y saludo al profesor Alberto Vallardo, él es presidente del Comité Consultivo para la Renovación de los Comisionados del ITEI. Alberto, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Alberto, gracias por recibirnos la llamada. Platícanos cómo va el proceso, cómo avanza. Entiendo que hasta el viernes se registraron, al parecer, 49 personas para la tercera convocatoria de comisionados del ITEI. ¿Cómo avanza y cuáles son los tiempos? Sí, mira, justamente el viernes se cerró ya el plazo para recibir la documentación de quienes querían participar. Y tuvimos un total de 49 aspirantes, 11 más que en la edición anterior. Entonces, bueno, pues por esa parte. También incluso tuvimos en esta ocasión 3 personas que se apuntaron como observadores para estar ahí presenciando la aplicación del examen. Sí. Entonces, que eso no había ocurrido en las ocasiones anteriores, aunque había la posibilidad, no había habido ciudadanos interesados en participar como observadores. Esta vez hubo 3 que decidieron participar como observadores. 3 observadores, entonces. Observadores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán, Alberto? ¿Tienes los nombres por ahí? Sí, ahorita te los paso. Los observadores son Agustín Rentería, que ya había, creo que, si mal no recuerdo, él fue también miembro del ITEI hace algunos años. Sí. Y me parece que está ahorita en algún municipio también en funciones de... pero conoce el tema de transparencia. Sí, lo conoce. Julio Alejandro Ríos, reportero. Cómo no, sí, también. Sí. Y Alma Guadalupe Gómez, me parece que también ella es reportera. Perfecto. Y ellos, digamos, observarán el proceso para evitar inconsistencias. Así es. ¿Y los tiempos cómo están, Alberto? Mira, ya para el día de hoy vamos a tener ya consolidada la lista de los especialistas que nos confirmaron su participación en la elaboración y calificación del examen. Sí.
y que ya el día de hoy se tendrá la lista consolidada y se tendrá que ser pública ya entre hoy y mañana, ya para que no haya ninguna duda. Y bueno, lo que seguirá será poner nosotros de acuerdo con los especialistas para establecer las características que va a tener el examen. En esta ocasión, tomando los aprendizajes que nos dejaron las otras dos convocatorias, de acuerdo, la propia convocatoria nos establece que en esta ocasión se tendrán que aplicar exámenes donde solamente una de las opciones sea la respuesta correcta, y además solamente se tendrán 3 opciones. Esto también tomando en consideración pues que en general cuando se hacen exámenes de este tipo, normalmente pues se tienen que dejar bien clara la distinción entre cada una de las opciones de respuesta, y para el tema que estamos manejando era muy complicado elaborar cuatro digamos, opciones totalmente distintas. Entonces, siguiendo el Consejo de Especialistas en temas de evaluación y de exámenes, se van a tomar entonces solamente 3 opciones. Y esto pues se tendrá que aplicar. A nosotros como Consejo habíamos aprobado que se llevara a cabo el 17 de agosto el examen, pero ya nos confirmaron más bien ya nos hicieron saber de parte del Congreso que ese día no hay un lugar disponible para esto. Entonces en cuanto tengamos oportunidad, sesionaremos para modificar la fecha, que será entonces para el día 18, que ya tenemos ahora sí reservado el espacio, incluso está reservado el día 19 también. ¿18 y 19 de agosto? Sí, el 18 que será el examen ordinario, y el 19 para el caso de que tuviéramos que aplicar un examen extraordinario. Sí. Que se tendría que aplicar entonces exactamente al día siguiente y a la misma hora, que sería a las 10 de la mañana, en caso de que no se juntaran los 4 aspirantes que hubieran acreditado con 80 puntos o más el examen. 18 y 19 de agosto en el Congreso del Estado. Así es. ¿Y por qué, tú sabes, Alberto Vallardo, por qué 2 de los que pasaron en el primer examen, Alfonso Hernández y Ricardo Alfonso de Alba Moreno, por qué no se presentaron? ¿Tú sabes algo de eso? No, la verdad no. Una decisión personal. Una decisión personal, hasta donde yo tengo entendido. La verdad no he tenido oportunidad de platicar con ellos al respecto. Entonces, sí, no sabría decirte realmente qué ocurrió. ¿Cuál ha sido las conversaciones que han tenido con Pedro Kumamoto, titular de la Comisión de Participación Ciudadana? ¿Qué les ha dicho, qué les ha trasladado en el sentido del proceso, de cómo llevarlo? ¿Han platicado de estos temas con él? Sí, de hecho, pues varias cuestiones, incluso desde la propia convocatoria, del tipo desde el tipo de examen que se va a manejar, las fechas, incluso la forma como se está recibiendo ahora la documentación. En esta ocasión, ahora solo se entregó la documentación en original en físico, y todo lo demás se entrega vía CD o una USB, sí, ya en versión pública, por si alguien solicita esa información. Bueno, pues estamos en posibilidad de entregarla a la mayor velocidad posible. Claro. Y también pues se acotaron un poco los tiempos en cuanto los horarios, pues, para poder recibir toda esta documentación. En general, pues es lo que hemos estado trabajando. De acuerdo. Alberto Vallardo, gracias. Gracias a ti. Un saludo a todo tu auditorio. Muy buenos días, gracias. Y bueno, tenemos muchos mensajes en relación a los temas que hemos planteado esta mañana. Nos dice terminación 4403. Son puros intereses políticos. Llegó Uber a hacer lo que se les venga en gana. El diputado no le importa, ya que gana muy bien, pero que se mete una semana a vivir con una familia de un taxista para que realmente vea si les está perjudicando. Bueno, también aquí hay más actores, más allá de los taxistas, también incluso los choferes de Uber están viendo muy disminuidos muchos de sus ingresos económicos. A mí me ha tocado platicar con 2 o 3 de ellos y te comentan que realmente la forma en que se estructuró la tarifa, las reducciones de tarifa de los últimos meses también les está pegando. Creo que es un asunto fundamental y que también no se ha resuelto un tema nodal, un tema toral de la relación entre los dueños de Uber, en el caso de los socios de Uber, y los choferes, que tiene que ver con la seguridad social, con los derechos laborales, que también, por cierto, les sucede con frecuencia, o no decir prácticamente el 100%, a los choferes de taxis tradicionales. Buen día, el taxi colectivo ya tiene tiempo que se utiliza. Yo lo uso y me ahorro más del 50%. Nos dice Fernando, y un caos en el transporte y unas autoridades incompetentes. En una empresa particular, si los dirigentes no sirven, los corren. Bueno, es cierto. Nos dice terminación 2376. Es mentira. Usuarios nuevos no registran tarjeta. Y ya se han dado casos
de que se bajan sin pagar y también han asaltado a conductores y Uber no respalda a los mismos, así como no tiene filtros para nuevos usuarios. Están mintiendo y se los puedo comprobar. Y por consiguiente es inseguro para los usuarios que ya tienen registrado su tarjeta. Bueno, hay que recordar que en la última legislación, por ser totalmente anticonstitucional, se permitió que también estas tarifas, que estas plataformas, cobraran en efectivo y por lo tanto se pudo acceder o liberar esa plataforma. Nos dice también terminación 1989, que lento va todo con la Secretaría de Movilidad. Apenas va el registro estatal de todos los permisionarios y para choferes se están llevando el año. Tal parece que está queriendo empatar el registro con el reglamento que se va a emitir hasta con la reestructuración de las rutas. Pero los choferes que llevamos nuestros documentos para acceder a un permiso con 10 años o más. Y muy lento el proceso, están buenos para llevar la muerte. Ojalá aceleren más el proceso, pero como toda acción de gobierno van un paso muy atrás con lo que se necesita. Gracias, excelente programa y nos manda también una ilustración. Nos dice también el teacher, escucho a algunos analistas y políticos diciendo que Trump no es enemigo de México, que su diatriba antimexicana es estrategia. Error garrafal. Trump recogió a los mexicanos como Hitler, lo hizo con los judíos. Reaccionemos. Bueno, en unos momentos platicaremos también de ese tema. Terminación 4529. Hola, yo soy socio chofer de Uber y le comento al diputado que Uber al principio como servicio privado ejecutivo era excelente. Hoy se convierte en un servicio inseguro, pues cualquier persona puede crear un perfil falso y así pedir el servicio y asaltar a los usuarios y choferes. Aparte en lo económico, a mí me ha pegado, pues la gente cuando lo piden a veces en el trayecto no suben a nadie y uno gana 35 pesos según eso. Pero no es así. Ayer tomé un servicio Uberpool de Javier Mina y Felipe Ángeles, hasta Loma Dorada y Uber me pagó 20 pesos menos su cuota. Eso no es negocio fuera Uberpool. Aparte no somos colectivos, somos privados, que se acuerden como empresa Uber, como servicio ejecutivo privado. Nos dice también, Vanessa, los taxis amarillos ya eran un monopolio. No mejoran, envidia sin razonamiento. Buen día. Nos dice terminación 6458. Yo me registré sin necesitar ninguna tarjeta y eso nos deja sin seguridad alguna a la hora de querer usar Uberpool, nos dice Carlos García. Vamos a un corte y seguimos leyendo algunos de sus comentarios y también hablamos sobre la elección en Estados Unidos. Nos dicen también sobre el tema de Uber. Así ve un chofer de Uber, no es dueño de su vehículo, pues para evadir derechos sociales solo rentan el vehículo hasta de 10,000 a 10,600 pesos al mes. En los amarillos es lo mismo. Eso las autoridades lo han sabido por décadas y no se hace nada todavía. Permisionarios que no necesitan el permiso solo para explotar al chofer, sí conozco varios. Uber es una empresa mentirosa. Primero hizo un descuento de 10% prometiendo regresar a las tarifas, cosa que nunca sucedió. Al contrario, subió su comisión a un 25% y bajó las tarifas un 22%, más eso sumado a la rebaja de otro 30%. Las tarifas de Uberpool suman una gran pérdida para sus socios y conductores, sin dejar de lado el hecho de que ha disminuido la seguridad tanto para usuarios como para choferes, ya que Uber prometió que para el pago en efectivo era necesaria una tarjeta de crédito, cosa que resultó ser falso. También Miguel Ángel Santiago nos dice, al parecer Uber dejó de ser lo que era. Lo más sencillo es que lo saquen de México. También nos dice Jerónimo, propongo, ¿qué esperábamos de nuestro presidente si antes de 21 días de tomar posición la primera acción internacional fue liberar a la secuestradora francesa, fijando postura sumisa ante la comunidad internacional? Y bueno, hablando de estos temas, hablando del fenómeno Donald Trump, saludamos al maestro Andrés Barba, académico e internacionalista de la UNIVA y colaborador de Zona 3 Noticias. Andrés, muy buenos días. Enrique, un gusto saludarte, muy buen día para todos. Andrés, platícanos sobre el fenómeno Trump y si te animas a pensar que, como manifiestan las encuestas, al final Trump será muy competitivo en la elección de noviembre. Pues ya lo ha demostrado, que es bastante competitivo. Solamente hay que ubicarnos hace un año, Enrique, cuando nadie dábamos un centavo, digamos, por las aspiraciones que había manifestado públicamente, especialmente después de aquel discurso pues fatídico para nosotros, muy ofensivo. Y bueno, pues en el lugar en el que está hoy, un año después, ya con la candidatura republicana en la mano,
y con una muy buena posibilidad de llevarse la presidencia, ¿no? Andrés, ¿qué explica el fenómeno Trump en el sentido de cuáles son todas esas, si se puede decir, insatisfacciones que vive la ciudadanía americana como para apostar por un personaje que dice cosas disparatadas, que dice cosas que no se pueden realizar, que parte de una idea totalmente contraria a lo que es la construcción histórica de los Estados Unidos? Es decir, ¿por qué la gente en Estados Unidos puede apostar por un personaje de este tipo? Yo creo que das una pista muy certera, Enrique, cuando mencionas esto. ¿Por qué la gente en particular lo sigue? Si va muy en contra, digamos, del discurso tradicional del mainstream, pues, como se dice, claro, de los políticos norteamericanos. Y yo creo que tiene que ver con el nivel de vida que está teniendo la sociedad norteamericana. Y también no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Los propios Estados Unidos alentaron un esquema de desarrollo económico, social a nivel mundial desde hace ya muchas décadas, basado, digamos, en la competitividad, en estar compitiendo en mercados abiertos, en que el trabajo, digamos, no está asegurado como se pensaba tal vez en los 60 o en los 70 incluso, o como lo vivíamos en nuestro país tal vez hasta los 80 y después ya cambiando un poco esta tesitura con la apertura comercial que vivimos. Y obviamente la vida se ha vuelto más difícil para la gente. No es tan fácil ya encontrar un trabajo que esté bien pagado. Los trabajos que estaban desde antes, que pues se pensaba que eran pues de largo plazo, de pronto están cerrando las plantas y están viendo pues no solo a México, sino países en desarrollo donde pues los salarios son más bajos que en su propio país. En fin, entonces todas estas incertidumbres le pegan evidentemente al ciudadano común, ordinario, digamos, de los Estados Unidos, y obviamente ahí es donde tiene eco este discurso de Donald Trump, ¿no? Andrés Barba, leía el fin de semana un artículo muy interesante en la revista The Atlantic, en la revista de Estados Unidos de análisis político y debate social, que hablaba precisamente sobre los electores de Trump o sobre los simpatizantes de Trump, y decía un tema bueno, que a mí me pareció muy interesante, que prácticamente el 90% de sus seguidores, pues yo diría incluso hay algunos que son casi feligreses, lo que compartían entre ellos era esta incapacidad o sentirse incapaces de influir en la agenda pública, es decir, que ellos sentían que no tenían voz, que no eran escuchados. Además de lo económico, además de estas desigualdades que hablabas, de estas asimetrías económicas en Estados Unidos, también está la situación de la representación y la lejanía de las instituciones con respecto al ciudadano común, ¿no? Y es muy cierto, y si eso lo asociamos, Enrique, con el boom, digamos, de las redes sociales, que pues esta campaña presidencial es muy diferente, por ejemplo, de la de 2008 en cuanto al uso de redes sociales, sí, pues podríamos pensar que esta sensación que existe de lejanía del político, que de por sí siempre ha estado pues claro, en las democracias, pero se acentúa aún más cuando se refleja o cuando alguien genera una tendencia en las redes sociales y se masifica, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la gente, la sociedad norteamericana, combina su propio malestar económico, digamos, las carencias que ha venido sufriendo a lo largo de los últimos años con esta nueva era de apertura económica, de competencia, etcétera, con esta posibilidad de manifestar estas inconformidades en las redes sociales y obviamente vinculado a esta lejanía tradicional del político o del cumplimiento de sus aspiraciones a partir de una promesa política que no termina de cuajar. Todo esto es un caldo de cultivo que genera este malestar social general, ¿no? Que llegamos al extremo en donde el político pues puede decir cualquier cantidad de cuestiones sin sentido, claro, o cuestiones que no tienen, digamos, fundamento en la tradición política o económica norteamericana, y la gente la cree y además lo apoya, ¿no? ¿Cómo has visto, bueno, antes de pasar a la reacción de México, Andrés, hay un vínculo, un nexo que la gente hace entre lo que estamos viviendo con Donald Trump y lo que sucedió con la Alemania de Hitler y con la forma en que llegó Hitler al poder a través de elecciones democráticas, a través de la crisis del sistema parlamentario de Weimar en ese momento en Alemania? ¿Tú ves realmente un vínculo? ¿Ves que sea un espejo, dos realidades que sean comparables? Pues mira, siempre hay elementos de comparación. Desde luego hay una debilidad del Estado, digamos, de los actores representativos de la sociedad en aquella Alemania de los años 30, de los años 20, generada sobre todo a partir de un del deterioro económico que vivió Alemania después de los tratados del fin de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y evidentemente pues la gente ante una mala situación económica buscaba respuestas en lo político, y el primero que surge ahí para darle respuestas
al menos discursivas o demagógicas, pues fueron los políticos de los que hablas. Ahora tenemos un escenario similar, toda proporción guardada, tal vez es un discurso que asemeja al de aquellos años, esperemos que no tenga las mismas consecuencias, desde luego, pero desde luego que hay, claramente hay elementos que podríamos hacer la comparación, ¿no? Por lo menos en el ámbito discursivo. Pero digo, que haga lo mismo que Hitler en Alemania en los 30 es difícil, ¿no? En la sociedad de Estados Unidos actual, con sus instituciones, ¿no? Incluso ni siquiera sabemos si tendría mayoría en el Congreso. Sí, vaya, difícilmente podría llegar a esos niveles, pero claro que podría generar reacciones contraproducentes para la estabilidad de la paz y del sistema internacional, ¿no? Bueno, ya tuvimos a Bush y sabemos que se pueden descomponer muchas cosas. Suceder, claro. Andrés, antes de irnos, la reacción de México, criticada por unos, alabada por otros, ¿cómo has visto al presidente en este tema? Mira, yo habría esperado que esta oportunidad que le dio el presidente Obama al presidente de México, la hubiera aprovechado el presidente tal vez para dar un mensaje un poco más enérgico. Sí. Me parece que el presidente, pues evidentemente el gobierno mexicano no puede meterse en camisa de 11 varas, tiene que ser prudente, porque no sabe si finalmente este señor va a llegar a la Casa Blanca o no, y si llega, seguramente la Cancillería y el presidente están pensando, bueno, si lo atacamos, ¿cómo vamos a reaccionar en febrero cuando este señor ya esté sentado en la oficina oval? Eso sería un problema. Sin embargo, tal vez esta era una muy buena oportunidad para dejar asentado cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano ante reacciones adversas a la comunidad mexicana. Tal vez sin hacer referencia a este señor, pero sí decir, bueno, México respetará a quien quede, pero no vamos a permitir que se lastime o se vulnere la dignidad del pueblo de México, que se afecte, digamos, las estrategias de desarrollo basadas en los propios modelos generados en este país de competitividad, de amistad, en fin, algo por el estilo que desafortunadamente no sucedió, ¿no? Pero digamos, es mucho la tradición histórica de la diplomacia mexicana no meterse en temas internos de otros países, ¿no? Y yo diría en particular, Enrique, sí la tradición de la política mexicana, pero especialmente en las presidencias del PRI. Del PRI, que exacto. han sido muy cautelosas, digamos, al momento de hacer política exterior y especialmente con Estados Unidos, ¿no? Hemos visto que las dos del PAN han sido un poco más invasivas en la política interna. Bueno, menos Patricia, ¿no? La última canciller, que ya era más de la escuela de la diplomacia mexicana y sí tenía más esos códigos, ¿no? De no meterse en asuntos interiores de otros países, perdón, ¿no? Exacto, salvo cuando el propio presidente imponía la agenda, ¿no? Sí, que no la imponía la Cancillería. Hay que recordar a Jorge Castañeda, ¿no? Él le encantaba meterse en todo, ¿no? Andrés Barba, muchas gracias. Al contrario, Enrique, muy buen día para todos. Muy buenos días. Y bueno, nosotros nos vamos, un par de comentarios nada más, terminación 9325. Escucho mucho que se quejan de la inseguridad en Uber, pero yo quisiera que me dijeran qué servicio de transporte es totalmente seguro. Y todo tiene sus contras, siempre habrá abusos y más cuando no se pueda pagar un servicio. Nosotros nos vamos, mañana en Cara a Cara nos visita Alberto Esquer, él es alcalde de Ciudad Guzmán, de Zapotlán el Grande, platicaremos con él de muchísimos temas.